Bueno, pues soy Rosalinda Sarre, trabajo en el TRE3. Nos contrata la CONSAR para realizar esta investigación en la que, bueno, estamos platicando con académicos, con personas del sector obrero patronal, con personas del sector legislativo del país, con personas también del sector financiero, más que nada con perfil de líder de opinión, para pues ir recorriendo estas propuestas, estas iniciativas de la CONSAR, y también porque la CONSAR tiene la necesidad de preparar un documento con el cual pueda entregar a la siguiente administración una radiografía, ¿no?, de la situación actual y de estas propuestas. Entonces, bueno, pues estoy aquí, tengo el honor de estar con el profesor Tapen Sina para conocer su punto de vista como líder de opinión sobre estos temas. Veo que usted preparó pues esta interesante ponencia y pues iremos recorriendo cada uno de los temas, y por supuesto que es un deleite para mí estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme para dar esa plática. Estoy dispuesto a hablar sobre ese tema, eso es cerca de mi corazón, y hago investigación sobre eso. He hecho investigación sobre pensiones desde hace 35 años, entonces llevo un rato. Maravilloso. Pues bueno, para contextualizar un poco la entrevista y formalizar esta apertura, me gustaría que me platicara de su trayectoria, su formación, ¿no?, para entender la dimensión y su poder de influencia en el tema. Por supuesto. Yo hice mi licenciatura en matemáticas y luego hice mi maestría en estadística, luego hice un doctorado en economía. Y empecé con, de hecho, empecé con el tema de renta vitalicia en mi tesis de doctorado, hace 35 años, y en ese momento nadie realmente sabía exactamente qué es una renta vitalicia, cómo funciona, etcétera, etcétera. De ahí, a partir de eso, yo he escrito un montón de artículos al respecto. También escribí una docena de libros y varias otras cosas, ¿no? Wow, entonces probablemente esté yo hablando con un pionero en el tema a nivel mundial. Creo que sí. Bueno, eso es para otras personas que decir, yo no puedo decir eso, ¿no? Qué honor. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Ok, entonces, el primer tema que voy a abarcar es lo que ustedes dicen como incorporar los trabajadores independientes. Yo no usaría esa palabra independientes porque básicamente viendo cuáles o quiénes son las personas que estamos hablando, la gran mayoría son personas del sector informal. Entonces, la idea es incorporar a las personas las personas del sector informal a la formalidad, entre comillas, y para que ellos aportan en su retiro en cierta forma. A ver, entonces, yo quiero nada más señalar algunas cosas que ha pasado en otros países. Podemos aprender cómo comportó esa cosa en otros países. Voy a dar dos ejemplos. Uno es de Estados Unidos. En Estados Unidos se llama Social Security, y la cobertura de ese empezó en 1934, pero como vemos al inicio hubo una explosión de incorporar a la gente hasta que llegó más o menos al 60% de la población económicamente activa. Luego se empezó a crecer poco a poco. Y de hecho en los años 60 ya tenemos 90% de la población cubierta. Pero algo más sucedió más o menos al mismo tiempo, y eso fue no solamente de seguridad social, sino también formalizar en otras formas. Por ejemplo, en ese momento también la gran mayoría no tenía una cuenta bancaria. Eso empezó al mismo tiempo. Entonces, las dos cosas empezaron a suceder al mismo tiempo.
Y eso si vemos en otros países, en Inglaterra, en Alemania, en Australia, todos lados sucede exactamente lo mismo. Estamos hablando de los países ya están desarrollados, pero tal vez en caso de México no es tan cerca de Estados Unidos que otros países no tan desarrollados. Tomamos un ejemplo más de la India, donde, como sabemos, el crecimiento de la economía de la India está arriba de 8 o 9% ahora, y todo el mundo habla de es un milagro, etc. Sin embargo, si vemos qué ha sucedido en el sector informal en la India, no ha bajado absolutamente nada. Sigue arriba del 90% hasta la fecha. Arriba del 90%. En el caso de México es un poco arriba del 50%. Entonces, formalización no necesariamente es causa de otras cosas o consecuencia de otras cosas tampoco. ¿Qué ha sucedido en México? Si vemos la cobertura en México entre 1944, cuando empezó el sistema, como vemos, de esa fecha hasta, vamos a decir, 1980, creció relativamente rápidamente hasta 30% de la población económicamente activa, y luego se estancó. Y así seguimos las cosas. Básicamente, ¿qué sucede? Por ejemplo, en caso de las Afores, uno debe de estar con el IMSS antes que afiliarse con una Afore. Y eso, a mi juicio, no es necesariamente la manera de crecer ese sector. Tenemos que desligar esas dos cosas. Si están ligados, bueno, yo tengo que entrar a hacer trámite del IMSS, etcétera, etcétera, para tener una pensión. No debe de ser así. Debe de ser una cosa independiente. Obviamente, conviene tener cobertura de salud, etcétera, etcétera. Claro. Pero para los jóvenes, ellos no necesariamente piensan en términos de esas cosas que algo me va a pasar. Todo el mundo piensa que soy inmortal cuando tiene 22 años de edad. Entonces, ahí debe de tener ese énfasis de separar esas dos cosas. Claro. ¿Por qué lo separaría? ¿Por qué? ¿Por qué recomienda usted esa separación? La separación básicamente nos da, le da a las personas el lujo de tener una pensión sin hacer los trámites de IMSS. Porque eso es oneroso. Sabemos es oneroso. Porque una vez que dar de alta del IMSS no es una cosa fácil, tiene que llevar varios papeleos, y además tiene que tener va a decir, a ver, tú estás afiliado ¿quieres una cuenta de pensión? ¿Dónde está tu cobertura de gastos médicos? Entonces, si yo no tengo eso, yo no puedo incorporar ese sistema. No es necesario ligar las dos cosas. Por eso tenemos que separarlo, para reducir papeleo de incorporarse. Digamos que México es un caso especial en ese sentido. ¿Hay otros países que lo tienen separado? Sí, sí. La gran mayoría de los países están separados. Buen punto. Sí, estamos hablando de 180 países, más de la mitad son totalmente separados. Aquí también ligamos, por ejemplo, la otra cosa es Infonavit. En 3 países en el mundo entero hay esa cosa equivalente a Infonavit. Voy a hablar un poco más sobre eso en un momento. Perfecto. Y la parte de cobertura de salud, si vemos cómo ha crecido cobertura de salud en otros países, aquí vemos que ha sucedido desde 1920 hasta la fecha. Entonces, en caso de, por ejemplo, el continente de Europa, Austria, Francia, Alemania, estaba creciendo lentamente. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó a crecer rápidamente. Por otro lado, si vemos Corea, hasta 1980
estaba creciendo lentamente y ¡pum! Se crece mucho a partir de esa fecha. Okay. Entonces, de hecho, en 1980, si vemos cuál es el PIB per cápita de Corea del Sur, era exactamente igual que México. Ahora es inimaginable que Corea estaba en el mismo nivel que México en 1980. Y a partir de esa fecha subió mucho, ¿no? Ahora, aquí, bueno, el tema es el ahorro para el retiro, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que... Sí. El sistema de ahorro para el retiro es el SAP. Y aquí estamos viendo este dato tan interesante, pero sobre la protección, la seguridad social, pero en el tema de salud. Así es, exactamente por eso yo digo que tenemos que separar estos dos. Si vemos cómo crece la parte de cobertura de salud, también crecerá, pero en su propio ritmo. No debemos de ligar los dos, eso es el punto. Okay. Ok, entonces... bueno, pero acá, sí. antes de pasar al punto número 2, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el punto número 1? Por supuesto. Bien, bueno, pues es que una de las propuestas es incentivar el ahorro voluntario ofreciendo un beneficio fiscal al trabajador. Sí. ¿Qué opina? ¿Me podría dar su opinión sobre ese punto? El problema ahí es que cuando decimos cuando damos un beneficio fiscal, eso necesariamente significa, estamos hablando de las personas formales. Automáticamente excluimos de más del 50% que está informal. Entonces lo que voy es, si queremos cubrir los informales, incentivo fiscal no sirve para nada. Ok, y otra idea es motivarlos a través del matching contribution. Uh-huh. Esto es que el gobierno ponga una parte igual a la que puso el trabajador de su ahorro voluntario. De hecho, hace un rato hubo esa propuesta para cubrir el sector informal. Entonces, de hecho, el gobierno mexicano empezó una cosa en alrededor de 2000 y fueron a la parte en estados donde hay muchos informales. En particular fueron a Guerrero, a Chiapas, en las sierras, para decirle a la gente, a ver, tú aportas 10 pesos, el gobierno va a aportar otros 10 pesos. Yo fui en una de las expediciones ahí para ver qué opinan la gente. Y son personas que están ganando, en ese momento estaba ganando un salario mínimo o menos. Y la gran mayoría dijeron, mira, yo no tengo nada que comer para mañana. Y tú me dices que tengo que pensar sobre qué va a pasar en 50 años, donde tal vez yo no voy a vivir. Qué dura realidad, ¿no? Y además, pues no tienen un excedente, ¿no? Para ponerlo en stand-by a futuro. Exactamente. Okay. 10 pesos no tenía. Esas personas viven en casas de cartón. ¿Y el matching contribution les parecía interesante o...? Sí, eso también sirve para las personas arriba de cierto nivel. Entonces, sí estamos hablando de matching contribution para las personas que ganan 3 salarios mínimo arriba. Sí. Pero si estamos hablando de las personas que no tienen nada, vamos a darse algo, realmente no funciona bien. También hicieron lo mismo en la India para las personas de extrema pobreza. Tampoco funcionó. Claro. Entonces no es algo mexicano, sino eso es algo mundial. Claro. Entonces, en este punto, ¿qué sugeriría usted para incentivar el ahorro voluntario? Bueno, otra vez, ¿a quién estamos dirigiendo ese incentivo voluntario? Claro. ¿Qué nivel de ingreso? Si es muy bajo nivel, es mucho más difícil de implementar. Matching contribution realmente no sirve. Pero para niveles más arriba sí. Y eso ha funcionado en varios países, sí sabemos que eso sí funciona. Claro, cuando ya hay un ingreso, un excedente que permita... Así es.
aunque sea excedentes no tan grandes. Por ejemplo, otra vez, regresando al ejemplo de la India, aún personas con muy bajo ingreso, de personas que viven no exactamente pobreza extrema, sino un poquito arriba, ellos sí ahorran dinero, y ahora como 20%. Pero cuando hemos preguntado para qué, dice para el matrimonio de mi hija, etcétera, etcétera. Entonces no necesariamente están ahorrando para el retiro, pero sí están ahorrando. Entonces es una falacia que dice los pobres no ahorran. No necesariamente es cierto. Eso depende de muchas otras cosas. Claro. Bien. Ok. Adelante pues. Ok. Gracias. Elevar a los niveles de ahorro obligatorio. Eso sumamente debemos de hacer. No hay de otra. Porque sí sabemos de la entrada que 6.5% no es suficiente. Suficiente en el sentido que no te va a dar un 60 o 70% de tu último sueldo como tu beneficio en el retiro. Entonces, tenemos que aumentar esa cantidad. Obviamente, baja contribución significaría baja pensión. Y si la densidad es baja, es decir, la gente no contribuye, sí contribuye de vez en cuando, no un ritmo regular, obviamente va a tener baja pensión. Ahí viene la parte de Infonavit. Ahí estamos contribuyendo 5% del sueldo base para Infonavit. ¿Y realmente qué hace la gente con ese dinero? Sí sabemos de los datos que más del 90% no utiliza ese dinero para construir casas. En mi caso en particular, por ejemplo, yo nunca he usado mi dinero de Infonavit. Entonces voy a agarrar ese dinero cuando jubilo yo. Y así es para la gran mayoría de las personas. Entonces el propósito de Infonavit se fracasó en una manera rotunda. A mi juicio, ese dinero debe de ser destinado a lo mismo que hacemos con las Afores, o equivalente de las Afores. Voy a hablar sobre eso un poco más. Como dije, la densidad, si vemos la densidad de la contribución de las Afores de las personas, 17% contribuye entre 90 y 100% de los veces. Y si vemos, agregamos los últimos dos, entonces 80% o arriba, estamos hablando de 25% máximo. Y el resto no contribuye de una manera regular. Obviamente esas personas no van a tener suficiente dinero para jubilarse, saliendo de las Afores. Entonces eso es otro punto. Eso no necesariamente es el punto de no tener suficiente dinero, porque el porcentaje es bajo, eso es obviamente cierto, pero la otra es no solamente tiene que porcentaje más alto, sino tiene que contribuir de una manera regular, y eso no lo hace a la gente. Entonces esas dos cosas se reduce el dinero que va a tener. Entonces tenemos que incentivar esas dos cosas al mismo tiempo, no solamente el porcentaje, sino la densidad. Okay. Pero ¿qué opina de incrementar ese porcentaje hasta el 12%? El porcentaje, incrementarlo de forma gradual, claro está, en una aportación obligatoria hasta del 12%. Sí, eso debe de ser una cosa gradual. No puede ser en un solo golpe. Por ejemplo, en Australia, cuando empezó el sistema en los años 80, empezaron con 4.5%. Ahora anda 14%. Pero eso no sucedió así de repente, sino medio punto porcentual cada año. Y si, Australia es un caso especial porque ellos no tuvieron una recesión por 30 años. Pero el plan era, si hay una recesión, entonces vamos a parar este año. Si no, vamos a seguir con ese ritmo. Y así sucedió. Ahora es un exitazo el sistema. En el sistema se llama superannuation.
En Australia ahora anda un ahorro como 500% del PIB que está manejando la industria de superannuation. Y aquí andamos 17%. Entonces, obviamente, ese crecimiento sí es necesario a largo plazo. ¿Y usted lo impulsaría? ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Y interpreto que la palabra clave es gradualmente, ¿verdad? Así es. Perfecto. No puede ser una cosa de un solo golpe. La verdad es que cuando crece una cosa así, medio punto porcentual, la gente realmente no nota. Porque si mi salario aumenta 2% y a fuerza 0.5% se va a mi pensión, yo todavía estoy recibiendo 1.5%. Y eso la gente, la gran mayoría de la gente enfoca sobre eso. No es que un parte se quitó para su retiro. Claro. Ok. Perfecto. El punto número 3, ampliar el régimen de inversión. Así es. El régimen de inversión ha sido muy, pero muy restringido desde el principio. Entonces, en general, como un asunto, digamos, general, sí debe de aumentar. Sin embargo, voy a enseñar dos cosas. Eso es, ahorita en qué uno puede invertir en las Afores. Eso es 2017, viene de la CONSAR. Y ahí te dice qué porcentaje, esos son varios SB1, SB2, etcétera, varios CIFORES, y qué porcentaje uno puede invertir, un Afore puede invertir en varias cosas. Esos son máximos que uno puede invertir. Entonces, por ejemplo, la primera es SB1, las personas viejitos que no deben de arriesgarse en otras cosas, salvo que, digamos, algunas cosas muy sin riesgo, ¿no? Pero, ¿qué exactamente hace las Afores? Se ve muy bien, pero aquí que vemos es las cosas en que las Afores invierten, ni está cerca de que está permitido invertir. Entonces, las Afores mismas no están invirtiendo que tiene o puede invertir. Entonces, yo no veo por qué las Afores están quejando diciendo que permítanos para invertir en otras cosas, aunque ellos mismos no están aprovechando donde tendrá más rendimiento. Entonces, yo no veo eso como una panacea de decir, bueno, ampliamos el régimen de inversión. Si la industria me demuestra que estamos aprovechando al máximo o cerca del máximo, yo puedo ver, ok, tiene razón, pero yo no estoy convencido que por qué las Afores mismos quieren ampliar el régimen, dado que ellos no están aprovechando que ya puede hacer. Claro, pero ¿usted qué opina que se aumente el límite de inversión extranjera del 20% al 40%? Si vemos en otros países, Chile por ejemplo sobre todo, sí han hecho exactamente eso, poco a poco abriendo hasta un límite de quizá hasta 100%. Por ejemplo, en Inglaterra no hay ninguna restricción. Se sigue que se llama Prudent Banks Rule. Eso significa que tú puedes hacer cualquier cosa, pero demuéstrame que eso es algo prudente para tu fondo, hacerlo. Nos vamos a aprobar cualquier cosa que tú quieras. Si quieres 100% en cosas extranjeras, no hay problema. Obviamente por razones políticas eso no es algo que suele pasar en México. La cosa de invertir en infraestructura en México ha sido una prioridad del gobierno de varios colores. Entonces todo el mundo quería invertir en esa cosa. No creo que eso va a seguir lo mismo en la próxima administración. Entonces 100% no va a suceder, pero 40% yo no veo ningún problema
en eso. Siempre y cuando ellos pueden demostrar que eso es algo con riesgos razonables. Okay. Si no, si me dice que yo voy a invertir en una planta nuclear en Irak, bueno, eso ¿no? Ok. Oh. Ok. Lo que sucede es cuando ponemos restricciones cuantitativas, eso realmente no debe de ser manejar el riesgo así. Por ejemplo, para los jóvenes, cuando ellos tiene mucho tiempo que queda en el sistema, ellos pueden arriesgar una parte de su patrimonio. No hay problema con eso. ¿Qué hacemos ahorita, por ejemplo? Ahora medimos el riesgo de las Afores a través del VaR, valor en riesgo. Y eso es una medida de riesgo que hace uno para inversiones de corto plazo. ¿Por qué estamos fijando en riesgo de corto plazo en una Afore donde yo no puedo tocar mi dinero hasta 30 años en el futuro? No debemos de poner este tipo de restricciones de medir el riesgo de corto plazo. Tenemos que fijar a largo plazo. Doy un ejemplo personal. Yo trabajé un año en una universidad en Estados Unidos. En 1984 la universidad contribuyó $255 en ese fondo. A partir de ese punto yo no contribuí absolutamente nada y dejé como mitad y mitad, es decir, mitad en acciones y mitad en bonos. Y eso ha sido constante, no hice absolutamente nada. Y ayer yo chequé cuánto dinero tengo en esa cuenta. Tengo $6,241. Entonces, en 34 años, ese fondo creció 25 veces. 25 veces. Y calculé el rendimiento, sería nominal en dólares, 10%. Anual. Año tras año tras año, por 34 años. Y si vemos real, es 7%. Entonces, si yo hubiera contribuido, si hubiera quedado ahí, obviamente, hubiera contribuido más que $255. Si hubiera contribuido, vamos a decir, $25,000, hubiera tenido $700,000 hoy día. Y eso no está mal. Entonces, lo que voy es, para los jóvenes no debemos de restringir su régimen de inversión tanto. Tiene que aflojar mucho más que ahora tenemos a través de las Afores. Es decir, de los SB1, SB2, etcétera, SB4, que es más arriesgado, no está suficientemente, debe de tener menos restricciones, al menos a esa parte. Porque eso es que va a crecer y esas personas realmente son las personas que van a recibir dinero a través de las Afores. Yo no, porque a mí me toca ley de 73. Entonces, aunque está creciendo mi dinero en mi Afore, yo no voy a tocar eso. O sea, a mí realmente no importa. Pero a los jóvenes que están contribuyendo o van a contribuir por siguiente 20, 30 años, eso sería muy importante. Y como vemos, eso puede crecer hasta 25 veces más. Imagínense. Claro. Tú mostrándoles este tipo de ejemplos, tal vez ¿consideras que podría esto motivarles? Así es. Okay. Exactamente. Y eso no es una cosa teórica, eso es que yo tengo en mi cuenta. Sí, sí, un caso de la vida real. Así es. Ok. Apoyar a las mujeres. Eso es un tema sumamente delicado en el sentido que ¿qué tipo de cosas podemos hacer para que ellos tengan más dinero? Una cosa que ha sucedido en otros países, por ejemplo, dar crédito para crear hijos. Es decir, si tú estás fuera de fuerza laboral cuidando los niños,
el gobierno o una entidad te va a llenar ese hueco. Y eso ha funcionado en varios países. Pero como un crédito. Como un crédito. Que después tendrán que devolver. No. Bueno, digo crédito en el sentido que te abona ese dinero. Okay. Te paga. Pero el crédito en el sentido que tú no puedes ir al siguiente día para sacar ese dinero. Tú tienes que esperar hasta la jubilación. Porque si tú puedes sacar ese dinero al siguiente día, eso derrota el propósito, ¿no? Okay. Entonces, el crédito en el sentido que tú no puedes tocar ese dinero hasta el final. Y en una forma similar, cuidar a las personas, adultos mayores en su familia, también se da crédito si tú tienes que estar de tiempo completo para cuidar a alguien, tus padres, etc. Obviamente, educar a las mujeres para ahorrar es muy importante. ¿Y por qué digo eso? Porque sabemos que de las mismas características, las mujeres ahorran menos que los hombres, de misma edad, misma educación, etcétera, etcétera, ahorran menos. ¿Y por qué? Bueno, básicamente para pagar a los gastos de la familia. Entonces, eso tendrá consecuencias. Y tenemos que reducir la facilidad de tener rentas vitalicias de una vida para hombres. Es decir, hoy día yo puedo, cuando yo jubilo a través de las Afores, bueno, todavía no, pero en el momento que yo hago a través de las Afores, yo puedo tener una renta vitalicia mía. Es decir, excluir, si estoy casado en ese momento, puedo excluir mi mujer. Entonces, ella, si yo muero mañana, ella no va a tener ningún dinero. Y eso debe de tener una ley que prevé, que dice, eso está prohibido. No tenemos esa ley. Okay. Si voy a Estados Unidos otra vez, si yo quiero sacar ese dinero de Child que mencioné, yo tengo que tener la firma de mi esposa diciendo que estoy de acuerdo, tú puedes sacar ese dinero. Si no, no. Yo tengo que, si yo hubiera sido divorciado en ese momento, no estoy, pero si hubiera sido así, yo tenía que dar a ella la mitad del dinero. Así debe de ser el reglamento. No es así. Y eso es, ahorita no es un problema porque nadie está jubilando bajo el esquema de las Afores, pero cuando viene eso, va a ser un problema. Tenemos que arreglar desde ahorita. Claro. ¿Y qué opina, por ejemplo, que a las mujeres se les pidan menor cantidad de semanas de cotización? Eso también es una posibilidad. Porque básicamente, ¿qué sucede ahorita? Es, si vemos, excluimos a las mujeres que no trabajan de tiempo completo en su vida laboral, etc. Solamente comparamos los hombres que trabajan de tiempo completo toda su vida, mujeres toda su vida. Las mujeres estaban 20% menos en su vida laboral, de mismo nivel de educación, etc. Aún con eso, 20% menos. Y eso significa, obviamente, va a recibir 20% menos en su pensión. Y además, dado que mujeres viven 20% extra, otra vez quita otro 20%. Entonces, yo trabajo una forma regular, usted trabaja en exactamente el mismo camino, al final del cuenta usted va a tener 40% menos que yo. Eso es la realidad. Y entonces, ¿qué sería mejor? ¿Que cotizaran menos semanas o ofrecerles beneficios fiscales especiales? La verdad, yo no sé cuál sería mejor o si podemos seguir los dos al mismo tiempo. Yo no hice un cálculo de cuál cuesta menos al gobierno de esas dos propuestas. Eso uno tiene que hacer una evaluación actuarial seria para decir que uno es mejor que otro o cuál sería el impacto fiscal de esas dos propuestas. Obviamente es muy fácil decir, bueno, vamos a aumentar el beneficio.
pero eso tiene un costo y la sociedad tiene que cargar ese costo. Y si el gobierno o sociedad no está dispuesto a cargar ese costo, Claro. ¿qué va a pasar? Claro, pero entonces usted impulsaría medidas enfocadas hacia la mujer. Sí, desde Eso el sí. principio debe de hacer, si hubiéramos hecho desde 97 hubiera sido mejor, porque ya pasó 20 años. Ujú. Entonces, las personas que ya están en el sistema desde hace 20 años, las mujeres, no van a tener ese beneficio. Entonces estamos 20 años más tarde. Ok. Interconectar pilares. Eso es algo, otra vez, sumamente importante que no hemos puesto mucho énfasis. Déjame decir qué sucede cuando tenemos sistemas alternativas, qué impacto tiene uno contra otro. Hay un estudio del BID que demuestra que cuando empezó, está viendo qué sucedió cuando empezó el sistema de seguro popular. Eso no exactamente es lo mismo que el retiro, pero ahí tenemos evidencia clarísima. Lo que sucedió es, cuando empezó el sistema, las empresas de menos de 50 personas, 50 empleados, ha reducido su afiliación al IMSS en una manera sustancial. Eso es un ejemplo clarísimo de que uno tiene un impacto negativo al otro. Y lo mismo pasa cuando alguien me dice, a ver, te voy a pagar una pensión, no importa si contribuiste al sistema o no. Y había un estudio del Centro Iglesias, yo participé en eso, que demuestra que hay un valor umbral. Si está debajo de eso, entonces realmente el impacto es casi nulo. Y el nivel es más o menos medio salario mínimo. Es decir, si pagamos medio salario mínimo o abajo, eso realmente no tiene un impacto negativo al sistema de ahorro, afores, etc., formalizado. Pero si está arriba de eso, entonces ahí empieza el impacto negativo de este tipo de cosas. Porque si alguien me dice, bueno, si tú trabajas, bueno, tú vas a recibir un salario mínimo al final. Supongamos que estoy trabajando con un salario mínimo, ¿sí? Yo voy a recibir un salario mínimo a la jubilación. Si alguien viene y dice, no importa si tú trabajas o no, te voy a dar un salario mínimo de todos modos. ¿Qué incentivo tengo para formalizarse? Nada. Ok, importante. Entonces, eso es algo importantísimo, sobre todo de personas de bajo ingreso. Si uno gana 25 salarios mínimos, ¿no? Pero estamos hablando de un país donde más de la mitad ganan menos de 4 salarios mínimos. Y este tipo de sistema debe de estar enfocado a las personas de bajo ingreso más que personas de alto ingreso, porque personas de alto ingreso tienen otras maneras de ahorrar, etc., y lo hacen. Entonces debemos de tener ese enfoque muy claro a quién está dirigido el sistema. No se puede generalizar entonces ninguna de estas medidas. Tendría que analizarse y aterrizarse por cada segmento y por cada nivel de ingreso. Así es. Ok, dígame si estoy entendiéndole bien. ¿Sí? Exactamente. Ok. No es algo one size fits all, que podemos poner una camisa, todo el mundo se queda, ¿no? Claro. Ok. Ok. Gracias. De nada. Establecer una edad única para el retiro. En general, eso suena razonable. Claro, perdón que lo interrumpa. Sí. Aquí el matiz es aumentarla edad del retiro a una edad única, tomando en cuenta que somos una Sí. población que tiende a la longevidad
y que además las personas están muy fuertes, con muchas capacidades y facultades a los 60 años. Sí. Entonces, elevar la edad del retiro. En general la idea está bien. Sin embargo, debemos de tener previsiones especiales. Por ejemplo, si alguien está trabajando en una mina, ¿sí?, eso se reduce su longevidad. Y a partir de 55 ya no puede trabajar en una mina. Por otro lado, si alguien está en una oficina haciendo cosas, puede seguir hasta 70 o 80, no importa. Entonces, tener esa edad única sin previsión alguna para algunas profesiones es un poquito complicado. Entonces, debemos de tener esas posibilidades que si tiene discapacidad en algún momento, tú vas al otro régimen. Ahora, y eso hace en otros países. Claro, tomando en cuenta eso, tiene usted toda la razón, no podríamos considerar a alguien dedicado a la minería, compararlo con alguien urbano, un perfil urbano, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en los grandes centros urbanos de este país? ¿Qué opina de que se aumente la edad del retiro a 65 años? Okay. Otra vez, aumentando la edad de retiro en un solo golpe genera mucha iniquidad. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es aumentar poco a poco. ¿Y cómo exactamente sucedería eso? Lo que debe de suceder es, eso debe de ser ligado, edad de retiro, bueno, la edad legal de retiro debe de ser ligado a esperanza de vida. Entonces, por ejemplo, si la esperanza de vida aumenta un año, vamos a aumentar la edad de retiro 0.5 años. Y eso hace en Europa. Ellos están poco a poco incrementando. Entonces el incremento de un lustro suena un poco... Así es, eso es problemático. ¿Duro? De hecho, la parte de la tragedia más absurdo era que cuando empezó el sistema de IMSS en 1944 en México, vinieron 4 actuarios de Europa para hacer eso. Bueno, se ha refugiado en Canadá, pero vino de Europa, de todos modos. Y ellos recomendaron que ahorita la edad de retiro es 60, pero eso debe de aumentar con esperanza de vida. Nunca lo hicieron. Obviamente, aumentar la edad de retiro no es una cosa popular para los políticos. Entonces, eso uno pierde los votos que dice, a ver, te voy a cortar tu pensión. No es una cosa popular. Si vemos, por ejemplo, las propuestas que el gobierno entrante hicieron sobre varias propuestas, uno de los más populares es aumentar el beneficio de la 65 y más. Tiene una aprobación de 85%. Entonces, pero realmente ¿qué va a suceder? Es, si vemos 65 y más que pagaba cuando empezó el sistema, si doblamos la pensión ahorita, realmente en términos reales va a regresar a su nivel cuando hemos empezado. Entonces realmente no estamos en términos. Entonces, lo que quiero destacar es el edad de retiro no debe de ser una cosa estática. Eso debe de ser aumentar poco a poco a través de tiempo. Otra vez, políticamente hablando, eso no es algo popular porque nadie quiere que, ningún político va a querer que ellos no tengan control. Ellos quieren control, porque ahí se puede demostrar a la gente que él está te dando más beneficio o como sea. Entonces, eso es algo que debe de ser parte de la ley, parte de la Constitución. En Noruega hizo eso. Exactamente. Puso en la Constitución. Va a aumentar X años cada vez que aumenta la esperanza de vida. Ok. Bajar la comisión. Uy, yo tengo muchas cosas que decir sobre eso, pero bueno, voy a... Adelante, sí. Voy a decir
queja sobre eso. Aquí dice que la comisión ha reducido 40% a través de tiempo. Pero eso es una ilusión. Le digo por qué. Supongamos que tomamos 4.6% real rendimiento 1998-2017, que es exactamente que dio las Afores, promedio. Supongamos que en lugar de, ahorita el régimen es que te cobra 1% de tu saldo. Supongamos que hubiera cobrado sobre el flujo. ¿Okay? Ahora no es así, pero si hubiéramos cobrado así, como estilo Chile o otros países. ¿Cuánto hubiéramos cobrado para tener el mismo nivel de cobro que hemos hecho hasta ahorita? La respuesta es 26%. Es decir, una vez que tú aportas un peso, 100 pesos, te voy a cobrar 26 pesos en ese momento. Otra vez el siguiente año, aportas 100, te voy a cobrar 26 pesos. Entonces, realmente te reduce el régimen que estamos ahorita, te reduce tu sueldo final 26%. Y yo hice ese cálculo teórico contra actual. Teórico es cobrando 26% cada año y comparando con qué está sucediendo ahorita. Se ve casi igual. Es decir, estamos en un régimen donde estamos cobrando como si estamos cobrando 26% cada año de tu sueldo o tu contribución así. Y eso te reduce tu Afore 26%, así de fácil. Claro, ¿y a cambio de qué? ¿No? En la percepción del aforado, pagando ese costo en comisión, supuestamente ¿qué recibe a cambio? Ajá. Te da una inversión mejor que otros tipos de inversiones. Eso es el propósito. Entonces, vamos a ver un poco más sobre eso en un momento, pero eso es una cosa aparte. Reducir la frecuencia de traspaso negativo. Eso, de hecho, de la entrada no debe de suceder. Debe de tener restricciones que dice, tú no puedes ir a otro Afore que te da menos. Pero hemos hecho eso. De hecho, ahorita, 40% de las personas que están moviendo en Afore que te da menos. Que te da menos. Y bueno, aquí la iniciativa sería que se motive al aforado al momento de elegir cambiarse. Si se cambia a una que le dé un mejor rendimiento, que reciba un bono, un incentivo. Puede ser, pero eso ¿quién va a dar ese bono? ¿El fondo? Bueno, si el fondo dice, bueno, adelante, eso es ganancia para los aforados. Pero ahí no debe de meter el gobierno, decir que te doy un bono para que tú moviste a un Afore mejor. No, el gobierno no debe de ser meter en el mercado para generar un incentivo perverso. Okay. Por ejemplo, entonces yo voy a decir, el gobierno me da dinero para cambiar mi Afore a un mejor, entonces yo vamos a decir que yo estoy en el peor Afore que hay. Yo llego, el siguiente año yo voy al otro Afore que me da un poco más y recibo ese dinero. El próximo año yo voy al siguiente que da un poco más, recibo ese dinero. Yo puedo hacer eso 10 veces. Eso es incentivo perverso. No debemos de generar este tipo de incentivo perverso. Debemos de tener que, si tú brincas al mejor que hay en el mercado, adelante. Te doy un bono. Pero entonces debería de informarse a la población, darle los elementos. El problema es que cuando la gente cambia su Afore, realmente no sabe a qué se va. Es decir, ellos no tienen ninguna idea de qué rendimiento está dando su propio Afore o al Afore que se va. Por ejemplo, hay estudios que
demuestra cuando preguntamos a las personas que usted sabe sobre cuál rendimiento te dio su Afore en el año anterior. 70 y tanto % dijeron que no. Y de los que sí dijeron que sí, a ver, dime cuándo, más de la mitad de equivocaron. Entonces, y hay otro estudio en Chile, en otros países, que demuestra 90 y tanto % realmente no saben cuando preguntamos sobre el rendimiento. Hasta preguntando cuánto dinero usted tiene en su Afore, más de la mitad no sabe. Entonces, la información, aunque llega a su cuenta, no, la gente no fija en esas cosas. Y eso es el problema. Y de hecho eso no es algo que eso sucede en un país donde la gente no tiene educación, no. Eso es lo mismo que pasa en Estados Unidos también. Entonces hay otros estudios que demuestran que en Estados Unidos tampoco la gente sabe mucho sobre su pensión privada. Bien, ¿nos podemos regresar tantito al tema anterior de bajar comisiones? Sí. Aquí, ¿qué comisión considera que sería viable? O sea, la propuesta es reducir las comisiones. Si es más de 0.5%, es demasiado. Debe de ser menos de 0.5%. Okay. Y, de hecho, ¿por qué digo eso? Porque hay una serie de pensiones privados, donde, eso es aparte, que las compañías ofrecen pensiones para su gente. Por ejemplo, aquí en el ITAM tenemos una pensión complementaria, y sabemos cuánto cobra este tipo de planes de pensiones los administradores, y ellos cobran bien poquito. Entonces sí sabemos, en México existen otras compañías que administran pensiones que cobran menos. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese cobro? Una manera de hacerlo es decir, a ver, las 10 Afores que tenemos, ok, vamos a poner a la mesa a cualquier compañía, no necesariamente son Afores en ese momento, que quiere manejar dinero de pensión, adelante, pero queremos un cobro tal, que da menor que los Afores existentes. Entonces, ellos van a apostar y ganar la licitación. ¿Y qué gana exactamente? Próximo 3 años o 4 años, ellos van a tener todos los nuevos entrantes en su cuenta. Otra vez abrimos en 3 o 4 años la misma y seguimos así. Cada vez así podemos reducir el costo. Y eso no es algo fuera del mundo. En Chile ha hecho eso, exactamente eso. ¿Siempre Chile es el modelo a seguir? No necesariamente, porque en Chile, ahorita, día de hoy, la economía es mucho más formal, más rico que México. México, el PIB per cápita anda $18,000, en Chile $24,000. Entonces no es necesariamente la misma condición. Entonces podemos ver qué han hecho, los buenos debemos de tomar, pero no necesariamente que que ha fracasado allá. No debemos de seguir esas cosas. Hemos seguido algunas cosas que han fracasado, bueno, por ejemplo, de traspasos. Cuando abrieron de cosas de traspasos, Chile tenía exactamente la misma experiencia hace 10 años. Abriendo la gama de posibilidad de tú puedes cambiar tu Afore cada mes. Eso Chile hizo y fue un fracaso total. Sin embargo, 10 años después, en México, hicimos eso. ¿Por qué? Yo no sé. Si hubiéramos aprendido de Chile, no hubiéramos hecho eso. Es otra cosa. Ok. Profe,
Profesor, Sí. una pregunta. Sí. Es que hay un tema también que es establecer el marco legal en un tema de pensión universal, ¿no? No sé si ese punto también se lo hicieron llegar, podríamos platicar un poquito. Sí, bueno. Que la CONSAR realizara un censo nacional Sí. de todos los sistemas que existen sobre pensiones Ujú. y pudiera tener facultades para establecer un marco legal que beneficie a todos los mexicanos por igual. Que la CONSAR fuera ese órgano regulador, legislador. Sí, ahí viene el problema, es el siguiente. Por ejemplo, el mínimo que... Bueno, hoy día sí vemos que recibe un afiliado al IMSS, bueno, obviamente viene del sistema anterior, como su pensión hoy día. 89% recibe un salario mínimo, que es el mínimo que establece la ley. Y la pensión mínima garantizada en el ISSSTE es los salarios mínimos. Entonces yo no veo exactamente cómo una entidad por la ley dice vamos a homologar todo. Hay dos posibilidades: reducir de 2 salarios mínimos a 1, obviamente eso va a generar una revolución, o aumentar de 1 salario mínimo a 2 salarios mínimos a todo el mundo. Y eso fiscalmente es algo imposible de hacer, porque eso costaría un 3% del PIB, o sea, una cuarta parte de que recauda el gobierno federal. Eso no es factible. Entonces, en términos de tener una cosa nacional, suena bien, pero actualmente implementar, yo quiero ver cómo propone la CONSAR, cualquier otra entidad del gobierno, para hacer eso. Sin decir, bueno, antes de decir que sí es una buena idea, ¿no? De acuerdo. ¿Sale? Ok. Como dije, lo que tenemos ahorita es muy pocos afores. Debemos de ampliar esa gama. Como comenté anteriormente, hay otros fondos privados que tenemos que hacer para incentivar a esas compañías para que se empiece otra afore o dar una alternativa donde a fuerza damos a nuevos entrantes a esa afore. Si gana una afore existente con esa baja comisión, adelante, no hay problema. Pero así debemos de incentivar, asignar los nuevos entrantes. Todos, no estamos hablando de las personas que no afilian, hoy día sí se reparte a los mejores, pero no, estoy hablando del nuevo entrante a la fuerza laboral. Y hicimos algunos cálculos de un estudio de las 10 afores. La distribución ahí es que da es la distribución de saldo acumulado de las afores, la roja, y el azul es todos los fondos privados, qué tipo de acumulados se dan a largo plazo. ¿Sí? Entonces, aquí las afores como un grupo está mejor que un grupo S. Esa es la buena noticia para las afores. Pero los mejores de los privados está peor que el mejor afore. Entonces, ahí viene la justificación por qué esperamos un mejor desempeño de nuevos entrantes al sistema. No estoy diciendo algo teórico que uno puede hacer, no. Aquí tenemos comprobado que los privados pueden mejorar el sistema, que no son afores hoy día. ¿Sí? Entonces, eso, a mi juicio, debemos de impulsar. ¿Y qué tanto hace la diferencia? Hoy día, hemos calculado eso, te da hasta 20% extra. 20% extra a los afiliados gratis. ¿Por qué no aprovechamos esa situación? ¿No? Ok. Ok, aquí está la propuesta. Como dije, subasta de afiliados nuevos,
a un privado, Afore, que tiene mejor rendimiento neto de su costo, y tendrá 3 o 4 años de monopolio, donde ellos agarran todos nuevos entrantes, o tal vez hacemos la licitación después de ese periodo, y así seguimos. La idea es aumentar la competitividad en el lado de la oferta. Hemos tratado de aumentar competitividad en términos de la demanda, es decir, tú como una persona, tú puedes afiliarse a cualquier Afore que te da gana. Pero el problema ahí viene que la gente no tiene educación para escoger un Afore que da mejor rendimiento. Traspasos a rendimientos negativos es un claro ejemplo de esto, que la gente realmente no sabe. Está brincando en el lado equivocado. Entonces, la competencia debe de venir en el lado de la oferta. Y eso funciona bien, como vemos otra vez en el caso de Chile. Hay otros países también han hecho. Y por el último, la parte que no hemos hablado, nunca hablamos de eso, es qué sucede después de la jubilación. Porque aquí estamos en la fase de acumulación, toda la discusión es eso. ¿Qué sucede en ese momento? Yo jubilo mañana y voy al IMSS, me dice, tú tienes tal cantidad de dinero en tu Afore, y tú tienes una renta vitalicia tal. ¿Sí? Eso es que sucede hoy día. Pero una vez que tú escoges, tú no puedes cambiar nada de eso. Es decir, si tú recibes el dinero, un flujo que te promete para el resto de tu vida, bueno, ahí te quedas. Ahora, el punto importante aquí es qué ha pasado con el rendimiento de las rentas vitalicias a través de tiempo. Y el país que tiene mucho más experiencia que cualquier otro país del mundo es de Inglaterra. Entonces, esos son porcentajes, ¿qué exactamente son porcentajes? Dice que, supongamos que tú tienes 100 libras y tú jubilaste en 1957. Entonces te daba 11% cada año por el resto de tu vida. ¿Ok? 1957. A través de tiempo, ¿qué ha sucedido? Ese porcentaje ha incrementado hasta 1982. Llegó hasta 16%. Entonces, la persona que jubiló en 1957 recibió por 100 libras una renta vitalicia de 11%. Los que jubilaron en 1981 recibieron 17%. 17 libras por cada 100 libras contribuidas. Y mira qué ha pasado a través de tiempo. Hoy día, si tú jubilas, tú pones mismo 100 libras, recibes 4 libras por año por el resto de tu vida. Entonces, las rentas vitalicias no son cosas fijas a través de tiempo. Eso varía mucho. Y ahí el gobierno puede ayudar a hacer un fondo para manejar este tipo de cosas. Y eso no necesariamente el gobierno lo hace tal cual. El gobierno no maneja dinero, sino hace con una cosa que se llama Target Fund, donde tú dices, yo quiero tal cantidad de dinero cuando jubilo. Cada mes, cada año. Y a mí no me importa qué sucede con el dinero, tú me prometes eso cada mes, cada año. Ahí se quita esa variabilidad. Obviamente tú necesariamente puedes lograr, tú dices, bueno, yo contribuyo 100 y por el resto de mi vida voy a recibir 50. Va a pasar. Cosas razonables tú puedes hacer. Entonces, esa cosa se llama Target Date Funding, Target Date Funds, y eso lo hace varias compañías internacionales. Standard & Poor's lo hace, varias otras cosas. No hace en México, hoy día todavía no está en pañales, pero eso uno puede proponer a largo plazo. Okay. Y eso se reduce tu pobreza en tu vejez.
Porque ahorita las personas que están jubilando, imagínense que el máximo que mis padres que jubilaron en 1981 recibe 16, yo jubilo hoy, recibo 4. Claro, la calidad de vida cae Drásticamente. drásticamente. No culpa mía. Es solamente yo jubilé este año en lugar de 1981. Okay. Es el único culpa que tengo. Y yo no puedo cambiar eso, obviamente. Entonces, eso es una propuesta. Obviamente, todavía no hemos llegado a eso porque todavía no una gran cantidad de personas se está jubilando bajo el nuevo esquema, pero eso va a venir dentro de una década. Y tenemos que hacer ya este tipo de procesos. Si no, vamos a tener problemas. Wow. Bien, ahora me gustaría hacerle algunas preguntas para cerrar. Claro. ¿De acuerdo? ¿De qué manera desde su posición podría usted influir para llevar a cabo estas propuestas? ¿Cómo le gustaría impulsarlas? Bueno, eso depende en gran medida qué hacen los legisladores. Claro, pero ¿a usted cómo le gustaría participar? Bueno, yo he participado, dar pláticas a los legisladores en San Lázaro, etcétera, en el Senado. El problema es que en general ellos no necesariamente escuchan que dice la persona que no tiene influencia en las políticas. Entonces, si viene, yo he dado en mi misma plataforma que dice alguien de la Hacienda o de la Consar, etcétera, ellos tienen los pesos. Pero obviamente ellos tienen un punto de vista muy particular y debe de tener más peso a los que están en el sistema, es decir, las personas que han jubilado bajo el nuevo esquema, cuál es su experiencia. Eso debe de ser prioridad número uno, porque ellos saben exactamente qué están recibiendo. Y si hay un problema, tenemos que fijar en eso. Pero algunos de mis tesistas han hecho estudios para ir a hablar con las personas que están jubiladas. Y la gran mayoría, casi más del 90%, dijeron que ellos están decepcionados. Ellos estaban esperando recibir una cantidad X que están recibiendo actualmente. Es mucho menor que ellos estaban esperando. Obviamente eso reduce su calidad de vida. Claro. Entonces eso debe ser prioridad número uno. Y otros son personas que no tienen, personas no interesadas en qué sucede al sistema, digamos, personas ajenas, como un académico que no tiene nada que ver con el sistema, porque ellos pueden dar una opinión sin sesgo. Porque si alguien está metido en eso, por ejemplo, las personas en la industria, obviamente ellos tendrán su propio sesgo. Porque si dice algo que perjudica a su industria, obviamente no va a decir eso. Claro, claro. Pero bueno, ¿qué opina? O sea, bueno, en México antes no existía el SAR, no existían las AFORES, ¿no? A usted le ha tocado ver el nacimiento, surgimiento y evolución de todo esto hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué opina sobre el sistema de ahorro para el retiro a través de las AFORES? ¿Cree que han funcionado razonablemente bien? A mi juicio eso ha vuelto en una panacea de, bueno, ya tenemos las AFORES y no tenemos ningún problema. Es decir, hay un montón de gente que piensa que si tengo una AFORE, eso me ha resuelto todo el problema de retiro. Eso no es así. La realidad es, primero, las personas obviamente que no están en el sistema formal no reciben absolutamente nada. Aún las personas que están en el sistema formal, 80% no va a recibir una cantidad decente para su jubilación. Y la percepción no es así. Entonces, en cierta forma,
eso ha vuelto en una panacea diciendo, bueno, ahora tengo mi Afore, ya, está resuelto. No es así. Entonces, la CONSAR debe de educar a la gente diciendo que si tiene eso, eso nada más es un principio. Tú tienes que hacer más allá que estamos haciendo, diciendo que poniendo 10 pesos extra de este tipo de cosas ya te va a resolver tu derecho. Claro. Eso no debe de ser el propósito de la CONSAR, mucho menos de las AFORES. Entonces, educación de la gente es un proceso que debe ser continuo. No es algo que hacemos un anuncio y ya. Claro. Porque en el primer lugar la gente no la ve, o no recuerda, o no quiere recordar. No Porque introyecta. No hay un proceso de introyección. No. Y además, sabemos que esas cosas son desagradables para la gran mayoría de la gente. Por ejemplo, hay un estudio que demuestra que la gente gasta 3 veces más tiempo sobre qué va a hacer en sus próximas vacaciones que qué va a hacer en su retiro. ¿Cómo planea eso? 3 veces más tiempo para sus próximas vacaciones. Claro. Y eso es algo universal. Claro, profesor, pero ¿cuáles sí son los aciertos que usted percibe en el sistema de ahorro para el retiro? ¿Cómo? ¿Qué aciertos? ¿Qué sí ha estado bien? ¿Cuáles son los logros que sí se Bueno, pueden el sistema ha funcionado en el sentido que hasta ahorita no hemos tenido una fuga de dinero, por ejemplo. No ha desaparecido el dinero, aunque en casos particulares sí ha tenido problemas, pero últimamente ha resuelto. Yo recuerdo una vez que llegó mi cuenta diciendo tu balance es 0.00. Entonces yo puse a investigar, hubo un traspaso indebido. Y yo no firmé ni nada, entonces fui a Conducef y vi el IFE está mal, todo estaba mal. Sin embargo, fue el dinero a otro Afore. Tenía mi nombre, apellido, pero todo lo demás estaba mal. Bueno, últimamente se regresó a mi Afore, pero así fue. Y resulta que en esa ocasión, cuando yo puse a investigar más sobre eso y di cuenta que esa compañía en particular estaba haciendo eso a los extranjeros, porque pensaron que los extranjeros no van a dar cuenta porque no saben de dar por eso. Imagínese. ¿Tocó a mí? Ah, sí. Imagínese, ahora sí que no sabían con quién estaban tratando. Ok, y bueno, para resumir un poco, ¿qué desafíos considera usted que enfrenta el sistema de pensiones en México? Bueno, primero hacer más inclusivo, es decir, personas del sector informal debe de parte del sistema, de una forma u otra. No podemos seguir así, porque así vamos a tener un montón de viejos pobres. En segundo lugar, aumentar las contribuciones. En tercer lugar, reducir el costo. Esos son los retos fundamentales. Y esos son cosas dinámicas. Uno no puede decir, bueno,